En esta noche doy gracias a Dios por permitirme este hermoso privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero que en esta noche se unan conmigo a repetir esto. Quiero que usted repita esto conmigo. Y si puede levantar su mano derecha, diga conmigo: fuimos creados para buscar a Dios. Fuimos creados para conocer a Dios, para encontrar satisfacción en Él y solo en Él. Adorarle a Él. Amén. ¿Cuántos han encontrado ese propósito divino? Fuimos creados para buscar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Fuimos creados para conocer a Dios. Y quiero invitarle que abra su Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Puede también apoyarse de la pantalla para leer junto conmigo. Nos dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué poderoso lo que Dios en esta noche nos quiere hablar y enseñar. Y quiero hablar bajo el pensamiento: el peligro de las cisternas rotas. ¿Cómo dije? El peligro de las cisternas rotas. Pero antes de que el profeta Jeremías o el Señor hablara, el Señor recuerda o le recuerda, se le viene a la memoria cómo era el pueblo de Israel. Si usted comienza a leer el versículo 1 del capítulo 2, en el versículo 3 dice la palabra de Dios: santo era Israel a Jehová. ¿Cómo era Israel? Santo. También dice: primicia de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. También en el versículo 2 dice el Señor, le dijo al profeta Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor envía al profeta Jeremías y le habla, les recuerda cómo ellos en el desierto andaban y cómo ellos estaban delante de Dios. Era una nación que andaba en santidad, en fidelidad, que amaba a Dios. Una vez que ellos entran a la tierra prometida, tristemente el pueblo comenzó a desviarse del camino correcto. Y comenzó el pueblo a adorar ídolos. Comenzó el pueblo a dejar a Dios. Algo que la palabra nos enseña es que Dios nunca se aleja de nosotros. Dios nunca se aparta de nosotros. Dios no está lejos. Dios no nos abandona.
¿Quiénes somos lo que nos apartamos o lo abandonamos? Somos nosotros. Pero Dios nunca nos abandona. Dios nos ama. Con amor eterno te he amado. Dios no nos abandona ni se aleja de nosotros. Es lo contrario, nosotros nos alejamos de Dios. Y qué triste es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Porque solamente en Dios nosotros podemos encontrar esa plena satisfacción que nosotros necesitamos de nuestra alma. Solamente en Él. Solamente en Dios se encuentra esa plenitud que el ser humano necesita. Solamente Dios puede llenar cualquier vacío. ¿Cuántos lo creen? Que solamente en Dios hay esa plenitud de paz, de amor, de consuelo, de favor, de gracia y de misericordia. Solamente en Dios. Y el Señor le recuerda al pueblo cómo ellos andaban en santidad, lo amaban, eran fieles en sus primicias. Pero cuando ellos se volvieron a los ídolos, comenzaron a pecar contra Jehová. Y es aquí donde el profeta Jeremías le dice al pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Y qué significa la palabra males? Dos males ha hecho mi pueblo. La palabra males significa acción dañina, errores graves o pecados que traen consecuencias negativas. En otras palabras, el pueblo hicieron acciones dañinas, hicieron pecados que trajeron consecuencias a su vida espiritual, a su vida física. Dos males ha hecho mi pueblo. Y el primer mal que menciona el profeta Jeremías, dice la palabra que el primer mal que el pueblo cometió fue: me dejaron a mí. Dejaron a Dios, abandonaron a Dios, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Ya no andaban en santidad, ya no andaban a como Dios les ordenaba, les decía que debían de andar. Entonces se alejaron de Dios, que Él dice la palabra que es la fuente de agua viva. Usted se ha puesto a pensar lo que dice el profeta Jeremías, que Jesús, que Dios es la fuente de agua viva. Y muchas veces nosotros nos alejamos de la fuente de agua viva para nosotros ir a, como dice la palabra de Dios, a cavar cisternas rotas. Y es algo que nosotros podíamos pensar: pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué esta persona deja lo bueno para buscar lo malo? Si Dios es la fuente de agua viva, pero así pasa.
Así pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios para ir a cavar cisternas rotas. Nos alejamos de la fuente de agua viva. Nos alejamos del verdadero camino para ir a un camino que no nos va a traer ningún beneficio. Y hay palabras esenciales que nosotros encontramos aquí. Y es la palabra cisternas. La palabra cisterna en la Biblia tiene un significado referente tanto a lo físico como a lo espiritual. Las cisternas eran cavadas en los desiertos, en lugares áridos. Era bien utilizada en el Medio Oriente por el pueblo de Dios, porque era un lugar que había escasez de agua. Entonces las cisternas eran un sitio para recaudar esa fuente, esa agua. ¿Cuántos creen que el agua es esencial? Sin el agua no podemos vivir. Podemos estar sin energía, pero sin agua no podemos. El agua es esencial. La fuente de agua viva es esencial. La fuente de agua viva te va a saciar lo que nosotros necesitamos. Y el pueblo abandonaron la fuente de agua viva para ir a cavar cisternas rotas. Dejaron el pozo donde estaba la fuente de agua viva para ir a buscar en sequedad, en lugares áridos, en tierra seca. Ir a cavar cisternas rotas, porque ¿cómo estaban las cisternas de ellos? Rotas. Hermanos, si usted tiene un recipiente y ese recipiente está roto y usted comienza a llenarlo, ¿usted cree que se va a llenar? Jamás, porque está roto. Y esto pasó con el pueblo de Dios. Las cisternas en lo espiritual. En lo espiritual, ¿qué nos representan estas cisternas? Nos representan los intentos humanos. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se desvió de la fuente de agua viva a cavar cisternas rotas, cisternas que ellos buscaban su propia seguridad, su propia satisfacción. ¿De quién? Fuera de Dios, fuera de la fuente de agua viva. Buscar la satisfacción, buscar la seguridad fuera de la fuente de agua viva. Quiero decirle que usted no va a encontrar nada, porque esa cisterna está rota. No va a encontrar esa satisfacción porque la cisterna está rota. Cuando no está la fuente de agua viva. Las cisternas eran importantes porque eran de beneficios para depósito de agua. Y en la Biblia nos menciona, en Génesis capítulo 37, versículo 24. ¿Qué le pasó a José? Dice que sus hermanos lo metieron a una cisterna. ¿Y cómo estaba la cisterna? Estaba vacía.
También en el profeta Jeremías, en el capítulo 38, versículo 6, también fue metido a unas cisternas. Las cisternas eran muy utilizadas en el Medio Oriente para depósito de agua. Pero cuando una cisterna está rota, no sirve para nada. Amén. Cuando una cisterna está rota, se desvía del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Usted ha sido llamado a buscar a Dios. Ha sido llamado para encontrar la satisfacción en Dios, no en nadie más, en Dios, que es la fuente de agua viva. Pero en esta hora, ¿qué pasa cuando abandonamos la fuente de agua viva, amada iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva? Suceden muchas cosas. Quiero decirte que cuando tú abandonas la fuente de agua viva para ir a cavar cisternas rotas, quiero decirte que se va a volver una tierra árida, que no va a brotar la fuente de agua viva. Cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva, y téngalo presente todos los días de su vida, cada día, cada mañana, que el enemigo, el adversario va a venir a su vida queriéndolo destruir y apartar de la fuente del agua viva, que es Dios. Va a venir trayendo a su corazón apartarse de Dios, a como le pasó al pueblo. El pueblo se desvió de los propósitos divinos de Dios. Comenzó a adorar ídolos y el Señor le dice: ¿cómo es posible que tus pueblos vecinos, ellos no cambian sus ídolos y ustedes sí me dejaron por esos ídolos? Porque hay veces nosotros, amada iglesia, qué fácil es, que rápido nosotros dejamos la fuente de agua viva por los placeres de este mundo. Qué rápido es que el enemigo nos conquista y no debe de ser así. Nosotros tenemos tener esa fuente de agua viva como algo fuerte de nosotros, que no podemos vivir sin ella. Qué fácil es cuando muchas veces el enemigo nos induce, nos conquista y nos lleva, nos aparta. Como le pasó al pueblo, fácilmente se dejaron llevar por los ídolos paganos y dejaron al Dios vivo, a la fuente viva. Y el Señor, como es tan bueno, tan misericordioso, envía al profeta Jeremías a recordarles que Él los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Hasta el Señor le dice: como los sacerdotes no recuerdan lo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros grandes? No deje la fuente de agua viva. No deje que el enemigo lo seduzca fácilmente por los deseos y los placeres de este mundo. No vaya a cavar cisternas rotas donde usted no va a satisfacer esa necesidad que nosotros
necesitamos. ¿Estamos aquí? Cuando abandonamos la fuente de agua viva, es decir, a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias se reflejan. Se reflejan las consecuencias. Cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros permitimos que los placeres del mundo nos agobien, nos lleven, nos arrastren y nos aparten de la fuente viva que es Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros abandonamos la fuente viva? Hay un vacío interior. Amén. Hay un vacío interior, es decir, perdemos el sentido profundo del propósito divino que Dios tiene en nosotros. Y así pasa cuando usted se aparta de la fuente de agua viva y usted comienza a apartarse de Dios. Usted no me va a dejar mentir que usted se sentía vacía. Usted se sentía que no encontraba lo que usted supuestamente quería encontrar. Nunca lo encontró y no lo va a encontrar porque solamente está en el agua, en la fuente de agua viva que es Dios. Hay un vacío interior, perdemos el sentido profundo de nuestro propósito, de nuestro llamado en Cristo Jesús. Perdemos el sentido. Porque nada logra saciar el corazón como es la fuente de agua viva. 2. Cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva hay una sequedad. Diga conmigo, hay una sequedad. Porque ya no está la fuente de agua viva. ¿Qué hay? Sequedad. Hay sequedad. Ya la oración ya no es lo mismo, ya la fe se enfría, ya la esperanza se debilita. Hay una sequedad cuando nosotros nos alejamos de la fuente de agua viva. 3. Hay una dependencia de sustitutos. Porque el pueblo comenzó a buscar la dependencia en los ídolos. Y eso pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Buscamos llenar el vacío con las cosas pasajeras. Comenzamos a buscar el éxito. Comenzamos a buscar el placer, los reconocimientos fuera de la fuente de agua viva y comienzas a dirigirte por tus propios conocimientos, por tu propio camino, por tus propias decisiones, porque ya no está la fuente de agua viva, sino que comienzas una dependencia de estos placeres que ya no están bajo la guía, bajo la dirección de la fuente de agua viva que es Dios. Y no comienzas a ver los resultados que esperabas, porque no los vas a tener. No los vas a tener, no los vas a encontrar, porque fuera de la fuente de agua viva no vamos a poder encontrar lo que hay en Dios. Hermano, lo más importante en esta tierra, y no estoy diciendo que no son importantes, sino que no son más importantes. No es el éxito, los reconocimientos, los placeres, o el dinero, o la fama. Alejados de la fuente del agua viva, eso no es nada. Pero si nosotros tenemos la fuente de agua viva, Dios comienza a guiarnos, Dios comienza a abrirnos puertas y Dios comienza a bendecirnos porque ya nosotros dependemos de Él.
de la fuente de agua viva. Y ya le decimos al Señor, Señor, es que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Señor, esta meta, este proyecto, este trabajo, todo lo que tú me has dado, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Y comenzamos a ver cómo fluyen las bendiciones del Señor. Porque nosotros ya no estamos dependiendo de nuestras propias actitudes, sino de la guía y la dirección de Dios. Hay un silencio. 4, hay una desorientación moral. Sin la guía divina, las decisiones se basan solo en nuestra conveniencia y no en lo que Cristo quiere para nosotros. Yo quiero decirles, y lo he dado como testimonio, escoger a Dios fue lo mejor que me ha pasado a mí. Dios ha sido tan bueno, tan grande y tan maravilloso, que Dios me ha dado salvación, me ha dado identidad. Dios me ha rescatado. Dios me ama mucho. Y no sé a dónde estuviera si no hubiese buscado la fuente de agua viva. No sé, hermanos, pero quiero decirles que estar en la fuente de agua viva ha sido lo mejor para mí. ¿Por qué digo esto? Porque yo a Dios le entregué mi vida y le entregué mis decisiones, le entregué mi vida, mi corazón, mi voluntad. Porque yo a la edad de 15 años yo ya no tenía una madre ni un padre. Yo ya no tenía a alguien que me estuviera incitando a ir a la iglesia o que buscara de Dios. No. Antes de que mi madre falleciera, ¿sabe qué pasó? Dios me llama. Dios me busca. Yo soy la fuente de agua viva, me dice el Señor. Si vienes a mí, me dice el Señor, ya no tendrás sed. Ya no tendrás hambre. Ya no, ese dolor ya no va a estar en ti, porque yo lo voy a cambiar en gozo y en alegría. Porque perder a un ser querido, a una persona, es duro, es difícil. Pero solamente la fuente de agua viva puede cambiar todo en gozo y en alegría. Amén. Dice lo que es para Dios. Pero yo decidí buscar la fuente de agua viva y estoy aquí dándole gracias a Dios porque Él me llamó al ministerio, me dio mi familia, mi esposo, mis hijos. Estoy bien, estoy bendecida, estoy con salud. Y todo se lo debo a Dios. Y nuestras oraciones es: Señor, que no nos apartemos, sino que nos esforcemos y que seamos valientes hasta el día que Él venga. 5. Hay una pérdida de luz y dirección. Como una lámpara sin aceite, la vida pierde claridad, pierde propósito. Cuando nosotros abandonamos la fuente de agua viva. Hoy quiero decirle, amada iglesia, alejémonos de las cisternas rotas, alejémonos de todo aquello, amada iglesia, que nos están desenfocando del propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y volvámonos a la fuente de agua viva que es Dios.
no se aleje de la fuente de agua viva. Hay un gran peligro de las cisternas rotas, amada iglesia. Hay un peligro cuando nosotros nos alejamos de la fuente de agua viva. Quiero decirle, amada iglesia, órele al Señor que le dé fuerzas, para seguir adelante, para que su vida esté saciada de la fuente de agua viva. Vendrán desánimo, vendrán desaliento. Eso nos pasa a todos, lo enfrentamos todos, pero eso no significa que nosotros nos vamos a apartar de la fuente de agua viva. Vienen esos momentos, pero ahí está el Señor para fortalecernos. Ahí está el Señor para fortalecernos. Y quiero leer 2 versículos de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Que salte para vida eterna. Y el Señor se encontraba con la mujer samaritana y le dijo a la mujer: siempre que tú bebas de esta agua, de este pozo, vas a tener sed. Pero el agua que yo te voy a ofrecer, esa agua ya no vas a tener sed. Esa agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es un agua que no va a cesar. Es un agua que siempre va a estar fluyendo y va a ser para vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque en la fuente que nos ofrece el Señor, el agua que nos ofrece el Señor, vamos a satisfacer todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Amén. Y sabe, y eso va a suceder por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión y de la comunión en Dios, y no alejarnos de la fuente de agua viva. Si usted ha pensado en abandonar la fuente de agua viva, han venido pensamientos a su vida, porque las tribulaciones han sido muchas. Quiero decirle que no va a ganar nada con apartarse del Señor. Al contrario, usted va a encontrar un camino árido fuera del Señor. No va a encontrar las respuestas. Siga adelante, iglesia. Y aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, yo los invito a que se acerquen a la fuente de agua viva. Ya no sean más cavando en cisternas rotas, en tierra árida, donde usted nunca va a encontrar lo que sí va a encontrar en el agua, en la fuente de agua viva, que es en Dios. Va a encontrar salvación y vida eterna, porque Dios ha venido a salvarnos y que permanezcamos en Él.
que le amemos a Él, le conozcamos a Él. Póngase de pie, iglesia. Estos dos males, estos dos pecados cometió el pueblo de Israel. Se alejaron de Dios y comenzaron a cavar cisternas rotas. En esta hora de la noche damos gracias al Señor porque la luz del Evangelio nos ha resplandecido. Y en esta hora de la noche dígale al Señor: Señor, siempre quiero permanecer en esa fuente de agua viva. Señor, denos la fuerza, Señor, trayendo la fuerza, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, a aquella persona que está cavando, Señor, en una tierra árida. Que Él entienda, Señor, que tú eres la fuente de agua viva, que tú eres el camino, la verdad y la vida. El Señor nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él, a caminar en Él, volver a ese primer amor, a esa fuente de agua viva. Que de nuestro interior esté fluyendo esa fuente de agua viva. Que de nuestro interior esté corriendo esa fuente de agua viva. Señor, gracias, Señor. Aléjate de todo aquello que ha estado como estorbo en los propósitos divinos del Señor. Aléjate, dile al Señor en esta noche: Señor, me alejo de todo aquello que ha estado haciendo de tropiezo, de esas cisternas rotas, que tu vida espiritual ha estado en decadencia, tu vida espiritual ha estado decayendo, y la fuente de agua viva ya no está fluyendo como fluía antes. Dile al Señor que mi corazón se vuelva a ti, Señor. Mi corazón se vuelva a ti todos los días de mi vida, y que viva para ti, Señor, porque tú eres la fuente de agua viva que yo necesito, porque no hay en otro lugar. No hay otro Dios más grande como el Dios que nosotros tenemos. Él es fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, en esta hora. Acérquense a Él confiadamente y beban. Sáciense de esa fuente de agua viva, que en Él encontraremos esa plenitud. En Él encontraremos esa luz. En Él encontraremos el propósito que Dios nos ha llamado. Él quiere que te sacies, que bebas de esa fuente de agua viva, porque todos los que creen en Él, todos los que confían en Él, todos los que se acercan en Él, comenzarán a ver su gloria, comenzarán a ver lo maravilloso que es Él, el propósito divino que Dios nos ha llamado. Gracias, Señor, en esta noche. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. No descuides la oración. No busques otras fuentes donde no vas a encontrar lo que hay en Dios. No elijas el pecado. Que tu fe no sea superficial. No ignores la palabra del Señor. Que tu cisterna no esté rota. Que en tu cisterna esté fluyendo esa fuente de agua viva, que es Cristo Jesús.
Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga.